4 ignorantes, incultos y los 10 infieles, crónica del edificio rosa. Lista de capítulos. 1. El color del juicio. 2. El edificio rosa. 3. La mujer de los 7 y el trofeo de oro. 4. Los 4 ignorantes e incultos. 5. Los 10 infieles y el 11. 6. La lengua de la pelandusca. 7. El rostro de la virtud y la vara de hierro. 8. El consejo del edificio rosa. 9. El bruto apagado. 10. La sombra de la chola. 11. Los 3 que cayeron. 12. Las patrias heridas. 13. Las voces del bosque extraordinario. 14. El copón de la confusión. 15. Los secretos del juicio final. 16. La marcha de los 7 seres del tiempo perdido. 17. La incineración de los días robados. 18. La resurrección del nombre perdido. 19. El juicio de los 10 infieles. 20. El día sin nombres. Introducción. Este libro nace como una alegoría viva, una pintura verbal donde las imágenes no se deslizan suavemente, sino que hieren, empujan, repelen y seducen. Está inspirado en la figura contradictoria y desgarradora de una mujer que, sola pero engalanada, encarna las tensiones eternas entre virtud y corrupción, entre belleza y escarnio, entre el poder y su podredumbre. En una tierra donde los nombres son secretos y las bocas están llenas de sentencias disfrazadas de plegarias, surge una figura, la mujer de los 7, cuya imagen reverbera entre la idolatría y el asco. Ella es símbolo y espejo, de aquellos que se rebelan y de los que se someten. Su trofeo de oro, sostenido con naturalidad, no es galardón sino acusación. No es triunfo sino memoria de todo lo que ha sido robado, negociado, traficado. Los 4 ignorantes e incultos, personajes de rostro colorido y alma vacía, dominan el flujo de las masas. No por sabiduría ni justicia, sino por la contundencia del ruido, del espectáculo y del lenguaje infame. Son figuras arquetípicas, representación de una élite sin principios que se apropia de causas legítimas para vaciarlas de sentido. Se aferran al dominio, no por amor al pueblo, sino por horror al vacío que serían sin él. Los 10 infieles no son meramente hombres y mujeres de poca fe. Son agentes del caos, dispersos entre pasillos dorados y lujurias de salón. Uno a uno, actúan como tentáculos de una política sin alma, religiones sin espíritu y economía sin pan. El 11, el que surge luego, es distinto. Tiene cara de mujer y lengua de blasfemia. Habla en nombre de todos y de nadie. Su grandeza es su ruina, y su palabra, un cuchillo en las sienes del tiempo. Pero este mundo no está vacío de salvación. En el centro de todo se alza el edificio rosa, una sede, un santuario, un tribunal sin jueces y con espejos. Allí habita uno que obra juiciosamente, sin nombre aún, pues sus actos son su única identidad. Allí se enfrentan las fuerzas que parecen inmutables y las voluntades que se niegan a perecer. Este libro es una danza de máscaras y verdades, donde cada personaje es un símbolo que refleja algún rincón de nuestra historia contemporánea. No hay juicios simples. No hay personajes absolutamente inocentes ni completamente monstruosos. Todo está manchado, todo está lleno de posibilidades. Se entrelazan elementos religiosos, políticos, sociales, en una narrativa densa y audaz, donde lo monstruoso convive con lo sublime. Cada capítulo no es solo parte de una historia. Es una pieza en el rompecabezas moral de una humanidad que aún no decide si salvarse o condenarse. Este es un libro de visiones, de secretos revelados en voz alta, de un mundo grotesco que aún conserva, en el centro de su pecho, la posibilidad de ser transformado por la virtud. Capítulo 1. El color del juicio. Personajes introducidos. Sibila de Cárdenas, la mujer engalanada, símbolo de la nación rota y la esperanza viva. Tauro Filigrán, uno de los 4 ignorantes e incultos. Arrogante, supersticioso y manipulador. Doña Lira Valdivieso, una testigo silenciosa del edificio rosa, anciana de rostro oculto. Yago Miravalles, el escriba de los secretos, sombra errante del edificio. La masa, no es una persona, sino una presencia colectiva, informe y obediente. La voz roja, una entidad que susurra a los líderes desde las sombras. La mañana que marcó el inicio del juicio fue inexplicablemente púrpura. No por el cielo, ni por la tierra, ni por los vestidos que ondeaban en la plaza de las reclamaciones, sino por el color que brotaba de los ojos de Sibila de Cárdenas,
la mujer que sostenía con una mano un trofeo de pepita de oro y con la otra, la bandera de su propio silencio. Nadie sabía con exactitud de dónde había venido Sibila. Algunos decían que nació en la frontera entre lo sagrado y lo vulgar, otros que descendía de una línea de mujeres brujas, sabias, heridas. Pero todos reconocían que su presencia, ya fuera en la plaza o en las esquinas de los noticieros mentales, detenía el tiempo como una plegaria dicha al revés. Su cuerpo estaba engalanado con vestiduras que no se usaban desde el colapso de la séptima cosecha. Sus labios, maquillados con rojo marchito, parecían recitar las letras de un poema que ningún académico se atrevía a descifrar. Su cuello estaba adornado con huesos pequeños, relucientes, como si llevara colgado el esqueleto de una verdad antigua. En el centro de su pecho, colgando entre sus senos altivos, una pepita de oro, símbolo, reliquia, trofeo, o prueba de un crimen que aún no tenía juez. Nadie sabía qué era, pero todos sabían que eso era lo que deseaban arrebatarle. El edificio rosa era el sitio donde todo debía resolverse. Se alzaba en la colina de las Reformas, con columnas de mármol artificial, vitrales opacos y un halo permanente de vapor que lo hacía parecer más un hospital de fantasmas que un centro de poder. Ahí moraban los 4 ignorantes e incultos, en tronos de plástico rígido y lenguas desatadas. Ellos dominaban las palabras, no porque entendieran su peso, sino porque sabían lanzarlas como piedras. El primero en aparecer fue Tauro Filigrán, un hombre fornido con cabello como raíces quemadas y cejas eternamente fruncidas. Su voz era grave, hueca, como si hablara desde un pozo. La mujer de los 7 ha vuelto, dijo Tauro mientras masticaba un nombre que no se atrevía a pronunciar. ¿Y qué traerá ahora? ¿Paz o peste? Nadie respondió. Porque en realidad, nadie sabía qué querían de Sibila. Ni siquiera los que la acusaban. Doña Lira Valdivieso, la anciana de rostro oculto detrás de un velo de polvo, se acomodó en el ala norte del edificio. Era una presencia persistente desde las primeras guerras civiles. Nadie la recordaba joven. Nadie la había oído hablar. Pero cuando se movía, el eco de los pasillos reverberaba como si alguien releyera las leyes de un tiempo abolido. Yago Miravalles, el escriba de los secretos, estaba cerca. Siempre vestido de gris, sin sombra propia, con una pluma que jamás tocaba papel, pero que escribía en las memorias de los asistentes como tatuajes invisibles. Él no dictaba juicios, pero guardaba las palabras que algún día servirían como sentencia. El juicio de Sibila era extraño. No había cargos claros. Solo había miradas. Se le acusaba de ser la confusión, la mezcla, el cáliz de los monstruosos, la señora de las copulaciones impuras. Y también se le adoraba. Algunos veían en ella a la que había de proteger con vara de hierro. Otros, a la prostituta de las doctrinas, la mujer juicio, la que debía ser lapidada con aplausos. Sibila no hablaba. Pero de su espalda colgaba un libro sin letras, que todos llamaban el Testamento del Desorden. En él, decía la leyenda, estaban inscritos los nombres verdaderos de todos los líderes que habían caído por impureza. Nadie se atrevía a abrirlo. La masa esperaba afuera del edificio. Eran miles. No tenían nombre. No tenían rostro. Cambiaban de forma según el canal que los manipulaba. A veces eran estudiantes. Otras, madres. Otras, soldados o libertarios. Todos exigían justicia, aunque no sabían bien en favor de quién. La voz roja les hablaba desde parlantes invisibles. Ella debe arder, susurraba. Por las impurezas de su vientre. Por los 7 seres. Por los 10 traidores. Por el oro que robó. Por el bosque que cubrió con sombra. Pero Sibila se mantenía firme. No lloraba. No rogaba. Su mirada miraba más allá de los muros del edificio rosa. Parecía ver algo que aún no existía. Como si supiera que el juicio no era contra ella, sino contra los que se atrevieran a juzgarla. En un instante inusual, Tauro Filigrán se levantó de su trono. Se acercó a Sibila, deteniéndose a 1 metro de ella. Tú, que hablas sin lengua, dijo. Eres la madre de los que cayeron. Eres la voz de los impuros. Sibila extendió la mano con el trofeo de oro. Lo mostró sin orgullo. Sin explicación. Y en ese acto, todo el edificio tembló. El oro reflejó algo que no era luz, sino memoria.
Un relámpago cruzó el cielo púrpura. Y en ese instante, todos supieron que el juicio había comenzado, pero no sabían si era a Sibila, o a ellos mismos. Capítulo 2, el edificio rosa. Personajes introducidos. Zarela Matos, arquitecta del edificio rosa, exiliada del poder, ahora oculta entre muros. Princesa de Elías, uno de los 4 ignorantes e incultos. Obsesionado con la estética del poder. Erasto Guariña, jardinero silencioso del bosque dorado que rodea el edificio. Dara íntegra, servidora fiel de Sibila, observadora invisible. El registro, sistema viviente que archiva toda palabra y juicio. No es humano. No es máquina. El edificio rosa no fue construido como palacio ni sede, sino como advertencia. Se alzó durante los años de la gran devastación moral, cuando la tierra ardía por las pasiones no dichas y las patrias se rompían sin guerra. Fue la arquitecta Zarela Matos quien lo diseñó, enloquecida por visiones que decían provenir de una entidad superior. Lo diseñó sin puertas visibles. Sin escaleras lógicas. Sin techos rectos. Cada sala se curvaba hacia adentro, como un útero que devora sus criaturas. Cada columna escondía bocas selladas. Cada pared estaba cubierta de palabras escritas en lenguas perdidas, amenazas, confesiones, salmos sucios, decretos que nunca fueron proclamados. Zarela fue desterrada del poder poco después. Nadie supo si por haber revelado demasiado, o demasiado poco. Pero su obra permaneció. El trono norte estaba ocupado por Princesa de Elías, el segundo de los 4. De perfil afeminado, siempre vestido con una túnica de cristales rosas, Sade no creía en verdades. Solo en percepciones. Dirigía los juicios con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Hermosa es esta confusión, susurró al ver a Sibila de pie, inamovible. Como un poema que sangra lentamente. Sade era el encargado del registro, una entidad viviente enterrada en la raíz del edificio. El registro no hablaba, pero lo absorbía todo, cada palabra, cada mirada, cada omisión. Era el único archivo que no podía mentir. Y también el más temido. En los jardines del edificio, entre la niebla tibia y el canto suave de los bosques encantados, caminaba un hombre sin historia, Erasto Guariña. Llevaba 32 años cuidando las plantas que crecían entre estatuas de profetas mutilados y fuentes de agua negra. Nunca hablaba. Pero cada flor que sembraba coincidía con la caída de un líder. Se decía que Erasto no era jardinero, sino verdugo en silencio. El bosque que cultivaba tenía ramas doradas y raíces que entraban en los sueños de los jueces. Él sabía que esa mañana, el juicio no era solo contra Sibila, sino contra la fundación misma del edificio rosa. Dara íntegra observaba desde las vigas superiores, ocultando su existencia bajo capas de telas. Era joven, de rostro blanco como leche derramada, y ojos que habían presenciado más verdades que mentiras. Dara era sirvienta de Sibila desde antes de que ésta tuviera nombre. Anotaba, en su cuaderno invisible, cada gesto de los 4 incultos. No porque creyera en la justicia, sino porque aún creía en el juicio que viene después del juicio, el que cae sobre el alma. Ella sabía que Sade deseaba reducir a Sibila a un símbolo decorativo. Que Tauro buscaba humillarla. Y que los otros 2, aún ausentes, tenían intenciones más oscuras. Sibila de Cárdenas, anunció Sade con su voz de violín roto, has traído contigo la pepita de oro, y has ocultado el nombre de tus 7. ¿Qué son? Hijos. Animales. Criaturas. Aliados. Testigos. Sibila no respondió. En su pecho, el oro brillaba más fuerte. La ignorancia tiene muchas formas, continuó Sade, acariciando una rosa de vidrio. Pero la más exquisita es la que se disfraza de dignidad. ¿Eres acaso tú, mujer digna, o eres simplemente más decorativa que útil? La sala murmuró. Las paredes murmuraron. El registro absorbiendo cada palabra. Fue entonces cuando una grieta apareció en el techo. Minúscula, imperceptible, pero suficiente para que una hebra de luz descendiera justo sobre Sibila. No en su rostro, ni en su pecho, sino en su vientre. La zona de la creación. El lugar de lo oculto. Todos callaron. Incluso los que deseaban su caída. Y el edificio respondió. Una de las paredes, aquella que representaba los actos noditous,
comenzó a vibrar. Y sobre ella, como tatuaje emergente, apareció una palabra. Matria. Una sola. Nueva y antigua. No era patria. No era madre. Era algo que contenía ambas cosas, y las negaba al mismo tiempo. Erasto, en el jardín, detuvo su poda. Su tijera cayó al suelo. Sabía lo que eso significaba. Dara dejó de escribir. Sade, sin comprender del todo, murmuró. El registro ha hablado. Sin voz. Sin decreto. Pero ha hablado. Y por primera vez, el juicio pareció temblar. Porque algo más grande que los cuatro se había despertado. Desde una cámara secreta del edificio Rosa, la arquitecta Zarela Matos, exiliada y condenada al olvido, miraba por un ojo de cristal. Su sonrisa era leve. Sabía que su creación al fin estaba cumpliendo su función. El edificio no es palacio, susurró. Es útero. Es tumba. Es juicio. Capítulo 3, La mujer de los 7 y el trofeo de oro. Personajes introducidos. Numa Belisario, tercer miembro de los 4 ignorantes e incultos. Devoto de lo grotesco y lo religioso. Los 7, seres ambiguos, mezcla de humanos y mamíferos, cada uno reflejo de una parte de Sibila. Aurelio Lemus, el cronista de las mentiras oficiales. Ananké de la niebla, representación alegórica del destino, guía silenciosa de los 7. Malkut el infiel, uno de los 10 traidores que carga una lengua dividida. Había algo imposible en la forma en que Sibila de Cárdenas sostenía el trofeo de oro. No como quien exhibe una victoria, sino como quien recuerda una condena. Ese objeto, apenas del tamaño de una fruta pequeña, tenía inscripciones microscópicas que, según los antiguos, contenían el mapa de las 7 capitales perdidas. Pero el oro no era lo más valioso del trofeo. Lo era su sangre seca. No de guerra. No de sacrificio. Sino de nacimiento. Porque ese trofeo fue testigo de los 7 partos imposibles que ella vivió en un bosque secreto, el mismo bosque donde Erasto ahora cultivaba silencio. 7 criaturas que emergieron de su cuerpo sin necesidad de semilla, de penetración, ni de pecado. Eran hijos, eran aliados, eran testigos. Eran ella misma dividida. Y cuando el tercer inculto entró al salón del juicio, el ambiente se tornó pútrido. Numa Belisario era un hombre grotesco. No por feo, sino por excesivo. Portaba un crucifijo con espinas en lugar de oro, un látigo de doctrina, y una lengua como un salmo que se niega a terminar. Era el tercero de los 4 ignorantes. Devoto de sí mismo, de sus supersticiones y de un Dios que no escuchaba, pero juzgaba. Al entrar, sus pies no tocaban el suelo, flotaban ligeramente, como si estuviera en un constante estado de herejía contenida. Mujer de los 7. Bramó. Portadora de impureza reencarnada. ¿Dónde están tus bestias? ¿Dónde los mamíferos híbridos de tu copulación sin varón? El edificio murmuró. El registro palpitó. Sibila levantó los ojos. Su voz, hasta entonces ausente, emergió como un vapor cálido. No son bestias. Son espejos. Son yo, cuando no quise ser yo. Cuando me hicieron elegir entre vivir o recordar. Los 7 comenzaron a manifestarse. Primero, el primogénito, Nahum el mudo, con rostro de niño y cuerpo cubierto de piel de zorro. Se comunicaba a través de símbolos dibujados con saliva en el suelo. Luego, la segunda, Ira Tálida, una criatura con pechos de mujer adulta y patas de cierva. Su lengua estaba sellada por hilos de oro. El tercero, Salemón, tenía manos humanas pero ojos de murciélago. Leía los gestos del viento. El cuarto, Osiel, tenía garras en lugar de pies, y siempre escupía fuego cuando alguien mentía. El quinto, Azura, era transparente. Solo podía verse si se deseaba con honestidad. El sexto, Zariel, caminaba en 4 patas y su piel estaba cubierta de cicatrices escritas en lenguas muertas. El séptimo, Belia, era completamente humano. Su único rasgo extraño era que lloraba diamantes, y estos provocaban visiones en quien los tocara. Cada uno de los 7 caminó hacia su madre. Se colocaron a su alrededor como un eclipse viviente. Aurelio Lemus, el cronista de los mitos falseados, tembló al verlos. Sacó su cuaderno.
Empezó a escribir una historia alterna, donde los 7 eran amenazas, armas, demonios creados por brujería. Pero Ananke de la Niebla, entidad sin género, sin nombre fijo, se apareció detrás de él. Sopló en su oído izquierdo, y todo lo que escribió Lemus desapareció de su cuaderno. ¿Por qué el destino no acepta versiones adulteradas? Numa Belisario avanzó hacia los 7 con su látigo. Pero cuando levantó el brazo, Zariel le clavó la mirada. Numa comenzó a hablar en lenguas. Luego cayó al suelo, convulsionando. Una espuma negra salía de su boca. En su pecho, las letras infiel se marcaron con fuego. Entonces se alzó Malkut, el primero de los 10 infieles. De rostro ambiguo, lengua bífida y ojos de hiena. Vestía de seda blanca pero sus uñas estaban llenas de tierra de cementerio. Yo soy el 11º. Gritó. El que traicionó la traición. El que usó a la mujer para hundir al pueblo, y al pueblo para crucificar a la mujer. Se dirigió a Sibila. ¿No recuerdas, señora de lo no dicho, que fui yo quien escribió tu condena antes de nacer? Que mis palabras fueron tus primeros latidos. Que tu vergüenza es el reflejo de mi soberbia. Nahum el mudo se acercó a Malkut. En el suelo, escribió con saliva. El que habla con 2 lenguas, bebe 2 venenos. Y Malkut cayó. Su lengua se partió en 3. No murió. Pero quedó condenado a oírse a sí mismo eternamente, sin poder callar. Entonces Sibila volvió a hablar. Alzó el trofeo de oro. Esta pepita no es riqueza. Es testimonio. Fue creada de mi útero. Fue bañada en sangre sin culpa. Es la muestra de que fui violada por el discurso, no por el cuerpo. Por las leyes, no por los hombres. La sala enmudeció. Incluso el registro se detuvo. Desde el bosque, Erasto Guariña sembró una semilla negra. Y sobre ella, una nueva flor brotó, tenía 7 pétalos, 10 espinas, y en su centro, una lágrima de oro. Era el anuncio de lo inevitable. Capítulo 4, los 10 infieles y la lengua herida. Personajes introducidos. Tauro Decimus, el cuarto de los 4 ignorantes e incultos. Hombre de poder militar y lengua venenosa. Los 10 infieles. O Malkut, ya presentado el que traicionó la traición. O Azael el doble, el que habla verdad solo cuando sueña. O Baalí, el que adora al poder en todas sus formas. O Claudia Berenice, la que se vendió al discurso, no al acto. O Remus Forza, el que se oculta tras códigos legales. O Lubina Externa, la que besó la ley con lengua sucia. O Elkan, el que denunció con mentiras para obtener honra. O Zacarías Rota, el apóstata de sí mismo. O Alric, el traidor que jamás se arrepintió. O Cino el disfrazado, el último, el más joven, el que parece inocente. Espacio simbólico. El atrio del juicio herido, donde la verdad sangra y la mentira ríe. Las campanas de oro macizo sonaron en el interior del edificio rosa. No fue un anuncio, sino una advertencia, la última hora del juicio se acercaba. Y con ella, el desfile de los 10 infieles, testigos, traidores, actores del desorden, hijos adoptivos del caos. En el atrio del juicio herido, las paredes estaban cubiertas de espejos rotos. Cada fragmento devolvía una imagen distinta de quien se miraba. En ese lugar nadie era uno solo, todos eran todos, y también sus peores versiones. Los 4 incultos estaban ahora reunidos. Tauro Decimus, el último en llegar, tenía una voz como espinas y un andar como de toro enfurecido. Su vestimenta era una mezcla de uniformes olvidados y banderas vencidas. Su función era la más brutal, hacer hablar a los que no querían, silenciar a los que sabían demasiado. Llamadlos. Rugió. A los 10. Que se presenten ante nosotros. La puta de los 7 debe oírlos y sangrar por cada uno. Sibila, erguida como una diosa condenada, no se movió. Sus ojos estaban fijos en el trofeo de oro que descansaba en su mano izquierda. A su alrededor, los 7 formaban un círculo perfecto, como escudo y como memoria. El desfile de los infieles. Azael el doble entró primero. Era alto, enjuto, vestido de blanco por fuera y negro por dentro. Soñé que te defendía, Sibila, dijo con voz suave. Pero al despertar, te crucifiqué.
Sibila lo miró. No con odio, sino con lástima. ¿Y en tus sueños, eras tú mismo? No. Era tú. Por eso soñé con miedo. Dos Bali, de piel roja, llevaba un cetro de símbolos mezclados, dólares, coronas, martillos, estrellas. No tengo culpa, dijo, sonriendo. Solo obedecí al poder. ¿Qué culpa hay en la obediencia? Sibila contestó. La obediencia sin juicio es la forma más pura del pecado. 3 Claudia Berenice, vestida de negro como viuda eterna, olía a perfume rancio de oficina pública. Fui tu amiga, dijo. Pero cuando empezaste a gritar contra los sacerdotes, supe que debía ser callada. Sibila. Tu amistad fue como un espejo roto. Me reflejaba mientras no me moviera. 4 Remos Forza, el abogado del silencio, cargaba con tomos vacíos de leyes que nunca se promulgaron. Mis palabras te destruyeron. Pero fueron legales. Las leyes sin justicia son espadas sin filo, no matan, torturan, respondió Sibila. 5 Lubina externa llevaba un velo que cubría la mitad de su rostro. En la otra mitad, una cicatriz. Te denuncié porque no entendí. El sistema me ofreció entender sin preguntar. Comprender sin alma es traición con sonrisa, fue la respuesta. 6 Elkan, el que denunció con mentiras, entró riendo. Solo repetí lo que todos decían. Las voces colectivas también asesinan. 7 Zacarías Rota, ex pastor y filósofo frustrado, lloraba al entrar. Yo creí que te salvaba al entregarte. Pensé que te purificarían. Me destruyeron. Y aún así, fui más pura que tú. 8 Alric, anciano, caminaba con dificultad. Nunca me arrepentí. Y nunca lo haré. Entonces tu castigo será recordar cada día que no lo hiciste. 9 Cino el disfrazado, el más joven, parecía inocente. Solo hice lo que me dijeron. Y eso te convierte en el más peligroso de todos. La lengua herida. Tauro Decimus levantó su bastón de hierro. De él colgaban lenguas cortadas, aún palpitantes. Por la lengua pecasteis. Por la lengua seréis heridos. Y una a una, las lenguas de los 10 fueron marcadas con fuego. No las arrancó. Eso sería misericordia. Las obligó a hablar eternamente en círculos, a repetir lo que nunca quisieron decir. A vivir con las palabras que mataron a otros. El registro brilló. Las paredes se abrieron y revelaron una inscripción ancestral. No todo traidor sangra. Pero todos los traidores envenenan. Sibila alzó el trofeo de oro. De su centro emergió un resplandor. No cegaba. Iluminaba la falsedad. Uno a uno, los 10 infieles cayeron de rodillas. No por arrepentimiento. Por vergüenza. La vergüenza que no redime, pero revela. Los 4 incultos retrocedieron. Tauro sudaba sangre. Sade se arrancaba las uñas. Numa balbuceaba plegarias incoherentes. Jezabel, la oculta, la aún no mencionada, en su cámara de sombras, abría los ojos. Porque el juicio aún no había terminado. Capítulo 5, Jezabel y la confusión del nombre. Personajes introducidos. Jezabel Nammu, soberana de la confusión, madre de las doctrinas falsas, espíritu del dominio oculto. Absuriel, el escriba caído, transcriptor del libro negro. Eliakim el nómada, vagabundo de la palabra, conocedor del nombre verdadero. Nora, la niña sin lengua, memoria viviente de lo que no se puede decir. Temis Tenebris, jueza ciega que ve demasiado. El consejo de la doble voz, entidad colectiva que murmura en contra de la verdad. En las cámaras profundas del edificio rosa, aquellas que no estaban en ningún plano, y cuyas puertas no eran visibles ni desde dentro, vivía Jezabel Nammu, la no mencionada, la que domina sin rostro. Su poder no era explícito, era atmósfera. Era perfume y polvo, sombra y decreto. Era nombre sin nombre. Allí, entre columnas cubiertas con sangre seca y mármol negro, el aire estaba hecho de antiguos juramentos quebrados. En cada rincón, una inscripción. Lo confuso reina donde la verdad duerme. Y la verdad llevaba siglos durmiendo. Mientras los 10 infieles se postraban ante Sibila, Jezabel emergía. No caminaba. Flotaba sobre libros mal escritos,
sobre documentos sellados por ignorantes y ceremonias vacías de propósito. Su rostro cambiaba con cada palabra que se decía en el mundo exterior. Cuando alguien mentía, su rostro rejuvenecía. Cuando alguien callaba por miedo, se le alargaban las pestañas. Cuando alguien amaba sin pedir nada, su piel se agrietaba. Porque ella se alimentaba de la distorsión. El libro negro de la confusión fue abierto por Absuriel, escriba caído, cuya única función era transcribir las contradicciones y convertirlas en decreto. Lo hacía sin pestañear. Sin corregir. Absuriel había perdido la fe al escribir la palabra libertad en 432 formas distintas y ninguna con sentido. Sibila sintió una sacudida en el suelo. Los 7 se agitaron. El trofeo de oro se calentó en su mano. Viene, dijo Osiel, escupiendo fuego sobre una piedra. Jezabel viene con su nombre roto. Y vino. El cielo del edificio se quebró sin abrirse. Fue como si una voz gritara sin sonido. Y entonces apareció Jezabel, vestida con velos infinitos, cada uno tejido con una mentira que se creyó justicia, con una palabra manipulada. Sibila la reconoció al instante. No porque la hubiera visto antes, sino porque la había escuchado toda su vida. Jezabel había hablado por los labios de los jueces, los amantes, las maestras, las madres, los sacerdotes, los revolucionarios y los traidores. Y todos pensaban que hablaban por sí mismos. Eliakim el nómada entró en escena. No fue llamado. Surgió como un recuerdo que incomoda. Era viejo, pero nadie sabía su edad. Su piel estaba cubierta de palabras escritas en lenguas muertas. Caminaba descalzo sobre brasas que él mismo encendía. Yo conozco el nombre, dijo. El verdadero. Jezabel sonrió con 5 bocas distintas. ¿Cuál de ellos? Preguntó con voz triple. El que libera. El que condena. O el que engaña con piedad. Eliakim no respondió. Solo sacó una piedra negra. Sobre ella estaba tallada una letra imposible. Nadie podía verla directamente. Pero Nora, la niña sin lengua, corrió hacia ella. Tocó la letra con sus dedos y empezó a sangrar lágrimas. Donde caían, las mentiras morían. Una por una. Jezabel gritó. El edificio rosa tembló. Del techo descendió Temis Tenebris, la jueza ciega. Pero lo que nadie sabía es que su ceguera era parcial. Ella veía lo que nadie quería mostrar. Callad todos. Exclamó. Que hablen los nombres verdaderos. Y los nombres comenzaron a cambiar. Sibila dejó de ser la puta del pueblo para llamarse Sibila de la memoria redimida. Numa fue renombrado como el falso apóstol. Sade se convirtió en la sedienta del silencio cómodo. Tauro fue inscrito como el carcelero del lenguaje. Y Jezabel, no tenía nombre propio. Porque su esencia era que nadie pudiera nombrarla sin nombrar el caos. Entonces el consejo de la doble voz se reunió. Era una masa gelatinosa, con bocas pero sin rostro. Eran los discursos políticos, los artículos de prensa, los himnos estatales, las campañas, los titulares, los jueces corruptos, los líderes espirituales tibios, los pueblos que preferían no saber. No podemos permitir que se nombre a Jezabel. Clamaron. Si se nombra, se revela. Y si se revela, se debilita. Pero Eliakim no obedecía al consejo. Sibila tampoco. Y Nora, ella, sin lengua, fue quien gritó más fuerte. El nombre fue pronunciado. No en voz alta. Sino con intención, con fuego, con memoria. Y Jezabel se agrietó. Sus velos se rompieron uno por uno. Ya no era eterna. Ya no era omnipresente. Ya no era invisible. Era solo una mujer. ¿Quién soy? Dijo. ¿Quién fui? ¿Quién me permitió ser esto? Nadie respondió. Porque el verdadero juicio no está en la respuesta. Está en el silencio que no evade, sino que revela. Y entonces el edificio rosa cambió de color. Ahora era de obsidiana viva. Porque el juicio no había terminado, pero la verdad había empezado a moverse. Capítulo 6, el edificio de obsidiana y la vara de hierro. Personajes introducidos. Adriel Barmis, el arquitecto del juicio, constructor del edificio vivo. Sibila de la memoria redimida, renombrada protagonista,
símbolo de justicia encarnada y memoria insurgente. Jor-El, el niño de hierro, nacido sin corazón, portador de la vara con la que se juzgan las naciones. Los caminantes de cristal, entidad coral, conformada por aquellos que fueron rotos por la verdad y siguieron caminando. Maerion, guardiana de la Cámara de Decisiones Irreversibles. Y Luban, el centinela ciego que vigila la entrada del juicio total. El edificio rosa, que alguna vez fue símbolo de ilusión colectiva, ardía. No en llamas visibles, sino en un fuego que venía desde el nombre recién pronunciado, Jezabel. Su disfraz de ideología, religión, moral y patria había sido desgarrado por la fuerza invisible del nombre verdadero, tallado en la piedra negra por Eliakim y tocado por Nora, la muda profética. De las cenizas de ese color falso nació la estructura nueva, el edificio de obsidiana. No tenía planos. No tenía puertas permanentes. Sus muros se movían según la verdad dicha en su interior. Y solo podía ser edificado por alguien que hubiese sido purificado por la caída. Así reapareció, desde la grieta del abismo, Adriel Barmis, el arquitecto del juicio. Su cuerpo estaba hecho de memorias que no le pertenecían. Sus ojos eran vitrales que reflejaban los actos humanos como símbolos. Este edificio no es tribunal, declaró, plantando sus pies descalzos sobre los restos ardientes del antiguo atrio. Es útero y tumba. Nacimiento y ejecución. Sibila, ahora reconocida como de la memoria redimida, fue la primera en entrar. Sus 7 le seguían como estrellas orbitando un sol rojo. El trofeo de pepita de oro que portaba en la mano brillaba con un calor inquietante, como si lo que contenía no fuera metal precioso, sino el testimonio de los que callaron demasiado tiempo. En la primera sala, el salón de las preguntas no hechas, estaba Jor-El, un niño de ojos completamente grises, con una armadura que crecía desde su piel. En su mano sostenía una vara de hierro puro, tallada con las palabras que los pueblos no quisieron pronunciar. Fui creado sin latido, dijo. Para juzgar sin misericordia. Sibila se arrodilló frente a él. No juzgues aún. Observa. Y cuando te tiembla el brazo, sabrás que lo humano todavía respira. Jor-El retrocedió. Su vara no cayó. Pero vibró. Pasaron entonces a través de la Cámara de las Decisiones Irreversibles, custodiada por Maerion, una figura femenina cubierta de espejos rotos. Cada uno mostraba un rostro diferente de Sibila, la revolucionaria, la amante, la mártir, la bruja, la diosa, la ignorante. Todas eres tú. Ninguna eres tú, susurró Maerion. Solo la que elijo ser, respondió Sibila. Y la cámara se abrió como un corazón herido. De su centro emergieron los caminantes de cristal. Eran cientos. Seres humanos cuyos cuerpos estaban cubiertos de cristal traslúcido. Cada paso que daban hacía música. Una melodía hermosa pero insoportable, porque era la melodía del arrepentimiento. Caminamos porque si nos detenemos, morimos de memoria, dijeron todos a la vez. Vimos la verdad, la traicionamos, y aún así no nos rendimos. Sibila los miró con reverencia. Vosotros sois el testamento que no necesita ser escrito. Al llegar al núcleo del edificio, aguardaba Iluban, el centinela ciego. No tenía ojos ni rostro. Solo una balanza suspendida sobre su cabeza. He esperado por siglos. Su voz era el eco de todos los juicios humanos jamás dictados. ¿Qué pesas? Preguntó Sibila. No las acciones, sino la intención que las dio a luz. Pesos invisibles. Y esa es la carga más peligrosa. El momento había llegado. Sibila alzó el trofeo. Del oro salió una llama blanca. El juicio no era ya una posibilidad. Era un evento inevitable. La vara de Jor-El se alzó. Los caminantes de cristal cantaron. Adriel golpeó el suelo con sus pies desnudos. Maerion rompió el último espejo. Y Luban inclinó la balanza. Y Jezabel, desde el sótano más oscuro del edificio, gritó un nombre que nadie entendía. Era su verdadero nombre. El que nadie debía oír. El que la destruía con solo pronunciarlo. Y lo pronunció. La obsidiana se partió. El juicio comenzó. No en palabras. No en sentencias. En cambios. Los sistemas empezaron a colapsar. Las jerarquías se invertían. Los documentos se reescribían solos.
Los líderes callaban por fin. Y Sibila, solo cerró los ojos. ¿Por qué no quería ver su venganza? Solo quería oír el silencio de la justicia. Capítulo 7, la última voz y el jardín sellado. Personajes introducidos. Naam el silente, hombre sin boca, custodio de la última voz. Talía luz retornada, jardinera de lo perdido, restauradora de lo que fue arrasado. Baraquiel, custodio del jardín sellado, portador de la espada invisible. Baania, la voz que no era humana, guardada en una semilla. Sibila de la memoria redimida, protagonista, ahora ascendida a la que pronuncia sin hablar. Los raíces del edificio caído, fragmentos vivos de la corrupción pasada. Tras el temblor del juicio, el edificio de obsidiana se replegó sobre sí mismo. Sus muros, antes vivos, ahora se convertían en cortezas negras. Era la señal de que lo que debía decirse ya había sido dicho. Pero quedaba una voz, y no era la de un humano. No era la de Sibila. Era la última voz. Un eco olvidado. Un aliento que nunca salió del cuerpo de los muertos. El arquitecto Adriel anunció. La última voz no la emite quien respira, sino quien fue silenciado. Entonces, entre los caminantes de cristal, emergió Naam el silente. No tenía boca. Su rostro era liso como un espejo de obsidiana. Pero su presencia apagaba todo sonido alrededor. ¿Cómo puede hablar quien no tiene rostro? Susurró Eliakim, aún de pie en el umbral. Porque es la voz que se escucha con los hechos, no con los labios, respondió Nora desde la distancia, aún sin lengua, pero llena de una comprensión brutal. Sibila lo comprendió. Naam no necesitaba emitir sonidos. Su andar hacia el jardín sellado era el mensaje. Su paso, cada uno, era una sílaba de una verdad enterrada. El jardín estaba oculto. Nadie recordaba haberlo visto, pero todos lo intuían. Y allí apareció Talía luz retornada, mujer de piel morena como la tierra mojada, y ojos verdes de quien ha visto la muerte y no ha sido devorada por ella. Ella cargaba una semilla. Aquí la sembraron antes de que todo comenzara, dijo, mientras señalaba el centro del jardín. Pero solo puede hablar si se encuentra con su guardián. Entonces descendió del cielo Baraquiel, con su espada invisible. Era invisible no por magia, sino porque cortaba donde la vista no llega, en las intenciones. El jardín debe ser defendido, dijo, incluso de quienes quieren sanarlo por orgullo. Naam, el silente, tocó el suelo. La semilla se encendió. Y de ella emergió Baania, la voz no humana. No era una mujer, ni un ser. Era la vibración original del acuerdo entre lo sagrado y lo humano, olvidado por siglos. He vuelto, dijo, porque aún hay quienes no me vendieron. Su voz era fuego sin calor, canto sin melodía, espada sin filo. Y todos se postraron. Incluso los infieles, incluso los ignorantes, incluso los 7 que acompañaban a Sibila. Sibila, sin hablar, entregó su trofeo de pepita de oro. Baania lo tocó. Y lo transformó en raíz. Una raíz que descendió al centro del mundo. La raíz tocó los restos del edificio rosa y lo absorbió. De su corrupción hizo abono. De sus impurezas, ramas torcidas. Porque todo lo que es verdadero no elimina el pasado, lo transforma. Entonces las raíces del edificio caído comenzaron a hablar. No con palabras. Con imágenes. Con memorias. Con verdades incómodas. Se mostró a los gobernantes riendo mientras firmaban condenas. A los religiosos usando su fe como látigo. A los pueblos repitiendo mentiras por pereza. A los sabios callando por cobardía. A los revolucionarios volviéndose dictadores. Pero también. A los niños cuidando a sus hermanos. A las madres resistiendo sin aplausos. A los ignorantes aprendiendo solos. A los traicionados perdonando sin justificar. A los silenciados sembrando su última palabra. Baania calló. El jardín quedó en silencio. Baraquiel enterró su espada. Talía regó la raíz con lágrimas no de dolor, sino de limpieza. Naam se desvaneció. Y Sibila, sonrió por primera vez. ¿Por qué el juicio no destruyó? Reveló. ¿Por qué la última voz no gritó? Encarnó. ¿Y por qué el jardín ya no estaba sellado?
Estaba protegido por quienes no quieren poseerlo. Capítulo 8, el retorno de los 10 infieles y la rosa que no marchita. Personajes introducidos. Keil del cuerno roto, el primero de los 10 infieles en retornar, portador del remordimiento endurecido. Sinala del llanto químico, infiel número 2, otrora seductora de doctrinas falsas. Agramon el verbo torcido, infiel número 3, maestro de las palabras manipuladas. Mirna de los espejos rotos, infiel 4, portadora de las máscaras de pueblos enteros. Ison, el justificador, infiel 5, arquitecto del mal necesario. Taru, el inocente culpable, sexto infiel, arrastrado por miedo, símbolo del obediente sin criterio. El Arra, séptima infiel, traicionera por desesperación, redimida sin darse cuenta. Doumis el cínico, octavo infiel, filósofo del desprecio. Huares de la multitud, noveno infiel, símbolo de la ignorancia organizada. Himala sin nombre, décima infiel, símbolo puro del olvido voluntario. La rosa que no marchita, emblema místico de la verdad persistente. Florece en tierra muerta. La paz sembrada en el jardín sellado no duró mucho. El eco de lo recién revelado comenzó a atraer lo que nunca murió del todo, los 10 infieles. Ya no eran como antes. El juicio los había marcado. Algunos venían con el rostro cubierto por sombras. Otros, con la frente al descubierto y la mirada expuesta. No traían ejércitos ni argumentos. Traían recuerdos, cicatrices y preguntas. El primero en aparecer fue Keil del cuerno roto. Su cuerpo, imponente como una estatua incompleta, aún olía a sangre antigua. Su cuerno, una extensión de su poder primigenio, yacía a sus pies, quebrado. Yo fui quien tocó la alarma del odio, declaró. Y esa melodía aún canta en los sueños de los hombres. Sibila no respondió. Solo colocó ante él un puñado de tierra del jardín. Keil cayó de rodillas y, por primera vez, tocó tierra sin intención de conquistarla. Le siguió Sinala del llanto químico, cuyas lágrimas se convirtieron en gas envenenado durante las rebeliones. Yo fui quien susurró belleza en la podredumbre, dijo con voz quebrada. Hice creer que el alma se hallaba en el envase. De sus ojos no brotaban lágrimas, sino humo. Pero al acercarse a la rosa que no marchita, su llanto se convirtió en agua. Y Sina se cayó, sin redención, pero con vergüenza. Luego vino Agramon el verbo torcido, cuyo don era la palabra, y cuya maldición fue usarla para torcer revoluciones y santificar tiranos. Yo escribí las constituciones del autoengaño. Fui laureado por mentir con elegancia. El trofeo de oro, ahora convertido en raíz viva, vibró levemente al oírlo. Sibila le tendió una pluma. Agramon la miró como si fuera una serpiente. No la tomó. Todavía no estoy listo, murmuró. Agramon abrió paso a Mirna de los espejos rotos, cuyo poder era multiplicar personalidades en los pueblos hasta convertirlos en tribus enemigas. Yo puse un rostro falso en cada uno y dejé que se pelearan por él. Sibila se acercó, rompió un trozo del espejo de su pecho, y se lo entregó. El primer paso es verte sin que nadie te mire. Mirna lo sostuvo como si ardiera. Y no habló más. El quinto infiel fue Ison, el justificador, cuyo intelecto racionalizó los genocidios económicos y espirituales. Todo lo hice por necesidad. Y ahora no necesito nada, salvo silencio. Sibila solo asintió. Porque el poder más absoluto es saber cuándo no decir una palabra. Taru, el inocente culpable, fue el sexto. Sus ojos eran de niño, su historial, de verdugo. Solo obedecí, musitó. Pero eso no me salvó. Sibila lo tocó en la frente. Y ahora, obedecerías de nuevo. Taru lloró sin responder. La séptima infiel, el Arra, apareció desnuda, cubierta de cenizas. Yo traicioné no por maldad, sino por hambre, dijo. Mi error fue elegirme solo a mí. Ella no esperaba perdón. Y Sibila no lo ofreció. Solo le señaló la rosa que no marchita, y el Arra se alejó en silencio. A veces, lo eterno florece en quien decide no insistir. El octavo fue Doumis el cínico, con capa de filósofo y carcajada corrosiva. ¿Y todo esto para qué? Para que un puñado de símbolos gobierne la voluntad. Sibila lo ignoró. El jardín también.
Y eso fue su castigo. Nada duele más al cínico que ser irrelevante. Oares de la multitud, el noveno, se arrastró. Yo fui la voz de todos y la conciencia de nadie. La masa fue mi escudo. Sibila lo miró con compasión. Y ahora, tienes rostro. Oares, llorando, asintió. Por primera vez, hablaba solo por sí mismo. La décima fue la más temida, y mala sin nombre. Nadie la recordaba. Y sin embargo, todos la habían sido. Yo fui quien permitió todo esto. Yo no hice nada. Por miedo, por comodidad. Yo fui olvido encarnado. Sibila se acercó. Y le dijo. Y por ser tú, por esa vacuidad, el mundo se pudrió. Pero también, solo tú puedes vaciarte y volver a nacer sin veneno. Ima cayó de rodillas y besó la raíz de la rosa. Cuando los 10 infieles se reunieron ante el jardín, la rosa que no marchita abrió un nuevo pétalo. No era perdón. Era memoria activa. No serán santos, dijo Sibila. Pero ya no serán instrumentos de olvido. En ese momento, los cielos se abrieron con un sonido seco. Una nueva entidad descendía. No un dios. No un castigo. Era el inicio de la reconfiguración del mundo. Era la voz del pueblo elevado. Y todo se preparaba para el último gran encuentro. Capítulo 9, el pueblo elevado y la disolución del primer reino. Personajes introducidos. Sariel el incorrupto, anciano que nunca fue visto ni nombrado hasta ahora, guardián del testamento del pueblo. Lina de las voces múltiples, mujer que habla con los tonos de generaciones extinguidas. Utsiel, el portador del decreto puro, niño que nunca envejeció, cuya mirada juzga con amor. El primer reino, entidad simbólica de poder, sistema y herencia corrupta. La asamblea del umbral, 1000 voces elevadas al unísono, no por gritos, sino por discernimiento. Sibila, ahora referida como la señalada, trascendida al rol que une el juicio, la gracia y la fuerza. Los 4 ignorantes, incultos, que ahora, paradójicamente, inician la disolución. Cuando la rosa que no marchita abrió su último pétalo, el aire se tornó sólido. Y del horizonte, como arrastrados por el eco de los siglos, llegaron los que nunca fueron parte del juicio. El pueblo elevado. Pero no tenían cetros, ni estandartes, ni cánticos. Solo rostros comunes, manos con grietas, ojos que ya no pedían ni esperaban, sabían. Sariel el incorrupto caminaba al frente. Su piel era de papel antiguo, y en su pecho latía una tinta viva que escribía en silencio los nombres de los justos. No venimos a tomar el poder, dijo con voz sin edad. Venimos a disolver el que nunca debió existir. A su lado, Lina de las voces múltiples cantaba con la lengua de lenguas muertas, de madres no escuchadas, de abuelas borradas. El reino debe dejar de ser reino, dijo con 1000 timbres. Porque ningún pueblo puede vivir bajo lo que fue construido para el dominio. Y así surgió del suelo el primer reino, no como edificio, sino como memoria viviente, una torre hecha de decretos, himnos nacionales, contratos, monedas, proclamas, altares, Biblias, fusiles y urnas quebradas. Tenía rostro, tenía cuerpo, era una criatura informe hecha de la suma de todo lo que alguna vez se impuso. Y habló. Yo di vida a los ordenamientos. Fui el padre de los acuerdos. Yo unifiqué la sangre y el lenguaje. Me van a destruir. Sibila, ahora la señalada, avanzó sin temor. Tú no diste vida. Tú la uniformaste. Y no vamos a destruirte. Vamos a hacerte innecesario. Y entonces habló Utsiel, el portador del decreto puro. Su voz era un susurro que desgarraba montañas. El decreto es simple. El poder solo existe si el pueblo lo abdica. Y nosotros no lo haremos más. En ese instante, se convocó la asamblea del umbral. 1001 personas. Ninguna era perfecta. Todas habían sido parte del silencio. Pero ahora, hablaban. Y cuando lo hicieron, el primer reino comenzó a agrietarse. ¿Por qué no cayó con violencia? Cayó con claridad. Los 4 ignorantes, incultos, Lura, Nemec, Orias y Tambú. Estaban al borde del jardín. No sabían nada. Nunca supieron. Pero por primera vez, preguntaron.
Y el reino tembló aún más. Porque el poder no teme a los sabios. Teme a los que comienzan a cuestionar. Sariel alzó su testamento, hecho de hojas secas y testimonios olvidados. Este reino será polvo. No por venganza. Sino porque el pueblo ha recordado. Y las piedras fundacionales del primer reino, la ley sin alma, el orden sin justicia, el dogma sin compasión. Se derritieron. Los 10 infieles se mantuvieron de pie, testigos no redimidos, pero alertas. La rosa que no marchita cayó, convertida en semilla. Y Lina la entregó a los ignorantes. No necesitan entenderla, les dijo. Solo proteger lo que no comprenden aún. Y ellos, por primera vez, guardaron algo sin tratar de poseerlo. Sibila alzó su vara, no de poder, sino de guía. Y el pueblo elevado respondió no con aplausos, sino con silencio. El reino desapareció. El jardín quedó. La semilla latía. Y el juicio, había terminado. Pero algo más se acercaba. Algo que no era del mundo. Una presencia más antigua que el edificio, más profunda que el pecado, más luminosa que la verdad. Era el cántico de los valles no nacidos. Capítulo 10, el cántico de los valles no nacidos y el trono transparente. Personajes introducidos. Erenia la sin tiempo, voz del cántico, madre de todo lo que jamás fue y será. Dasar el contador de ciclos, guardián del trono transparente, entidad sin rostro. Sal, el niño que sueña mundos, encarnación de lo que aún no ha nacido. Los portadores del nombre nunca dado, coro espectral, silente pero resonante. La señalada, Sibila en su forma última, ya sin nombre, sin cuerpo, solo verbo. Los 4 ignorantes, incultos, testigos de una visión más allá de su entendimiento. El pueblo elevado, ahora sin voz, pero con intuición despierta. El jardín quedó en calma. No por ausencia de movimiento, sino porque la tierra misma estaba expectante. No se oyó el viento. No latía el aire. Solo un eco suave, una melodía sin instrumentos, comenzó a surgir desde las profundidades más viejas que el mundo. Era el cántico de los valles no nacidos. Y Erenia la sin tiempo descendió entre las grietas del espacio. Su cuerpo era un tejido de galaxias inacabadas, de cordones umbilicales cortados antes de dar a luz. Su voz no tenía idioma. Era frecuencia, era útero, era posibilidad. Nada ha nacido aún, murmuró sin lengua. Lo que creen conocer no es más que la nostalgia de lo que no ha sucedido. Los 4 ignorantes temblaron. Orias cayó de rodillas. Nemec cerró los ojos por miedo a ver lo imposible. Tambu buscó palabras en su cabeza, pero encontró solo sílabas ahogadas. Lura apretó la semilla de la rosa en sus manos, sangrando, como si así pudiera evitar que germinara. Erenia se acercó a ellos. Ustedes son tierra estéril que aún puede dar fruto. Su ignorancia, es la última forma de libertad. Y al pronunciar esa sentencia, el suelo tembló. Se abrió no como herida, sino como vientre. Y del interior emergió el trono transparente. Dasar el contador de ciclos aguardaba junto al trono. No tenía rostro, ni forma, ni sombra. Solo una campana de cristal colgaba donde debería estar su corazón. Cada vez que algo era recordado, la campana sonaba. Este trono no es para gobernar, dijo. Este trono es para sentarse sin ser visto. Y lo señaló. El pueblo elevado no se atrevió a tocarlo. La señalada lo miró, pero no avanzó. Entonces apareció Sal, el niño que sueña mundos. Sus ojos eran soles no encendidos. Sus pies no tocaban el suelo. Su risa era la única verdad. Y se sentó en el trono. No por derecho. No por elección. Sino porque el trono lo había soñado primero a él. Cuando Sal se sentó, el universo retrocedió una pulsación. Las estrellas temblaron. Y los portadores del nombre nunca dado surgieron en el cielo. Un coro de formas flotantes, semi-humanas, semi-ríos, semi-códices, semi-abrazos. Ellos no cantaban. Eran el canto. Y el cántico tomó forma. Antes del edificio, antes del reino. Antes del pecado y del perdón. Hubo un deseo de encuentro. No orden. No ley. No justicia. Solo comunión sin miedo. Sibila lloró.
Pero no lágrimas humanas. De sus ojos brotaron espejos líquidos que reflejaban futuros no nacidos. Si hay un futuro, que sea sin tronos, dijo. Si hay un mundo, que sea sin etiquetas. Si hay un pueblo, que no tenga héroes. Y entonces, desapareció. No murió. No ascendió. Se disolvió en todos. Porque su misión era sembrarse en cada uno. Y ya había germinado. El jardín se expandió. Pero no como campo. Sino como noción. Cada mente, cada alma, llevaba ahora una semilla. Y el cántico cayó. Porque había sido escuchado. El trono transparente se volvió invisible. Sal sonrió. Y dijo las únicas palabras del capítulo. Ahora empieza lo que jamás será escrito. Capítulo 11, la última parábola de los incultos y la muerte del tiempo. Personajes introducidos. Teo del Inverso, el tiempo encarnado, cansado de girar. Lura la que tropezó con la verdad, una de los 4 incultos, la primera en hablar en forma de parábola. Tambu el que miente sin saberlo, sus palabras confunden, pero revelan más de lo que ocultan. Orias el del grito anterior, no sabe hablar con palabras, solo con actos. Nemek el olvidador, su misión es borrar para que se pueda volver a escribir. La asamblea del umbral, ahora muda observa, pero ya no interviene. El último espectador, entidad desconocida, que no actúa ni cambia nada, solo atestigua. El tiempo, como entidad narrativa a punto de desaparecer. El jardín seguía expandiéndose. Pero ya no había fronteras, ni rutas. Solo una niebla blanca, viva, como si el mundo no supiera todavía qué forma tomar. Y entonces el tiempo tropezó. Literalmente. Teo del Inverso, un anciano vestido de relojes rotos, cayó de rodillas. Los engranajes de su túnica chillaban como animales heridos. Su bastón, un péndulo detenido, rodó hasta los pies de Lura. Ya no puedo seguir, dijo el tiempo, y su voz era una mezcla de todos los relojes que alguna vez sonaron en el mundo. Lura lo miró. No entendía del todo lo que él era, pero sabía que ya no lo necesitaban. ¿Por qué corres siempre? Le preguntó. Porque nadie me deja detenerme, susurró él. Me tienen miedo. Y entonces Lura contó una historia, su primera parábola. No sabía que era una. Solo hablaba. Había una vez un perro sin patas que quería correr. Y un niño sin ojos que quería verlo. Y una madre que ya no recordaba si había parido o si simplemente había llorado un río. El perro corrió. El niño vio. La madre recordó. Pero nada de eso cambió nada. Y por eso fue real. Todos enmudecieron. Incluso el tiempo. Porque en su absurdo, la parábola tenía verdad. Y al aceptarla, algo se quebró. El tiempo dejó de sostenerse. Sus piezas comenzaron a flotar. Las fechas se evaporaron. El pasado se desanudó del presente. El futuro se borró como un número mal escrito. Tambu habló. No con certeza, sino con lo poco que sabía. Yo recuerdo cuando nadie me creía. Entonces me creí yo mismo. Fue peor. Después dejé de creer y me sentí mejor. Pero entonces aparecieron otros que creyeron en mí, y volví a dudar. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Orias. No sé. Pero sé que es cierto, respondió Tambu. Y con esas palabras, la lógica también murió. Orias no dijo nada. Se arrojó al suelo, y gritó. Pero no un grito de dolor, ni de rabia. Sino el grito que uno da al nacer. Un grito que no pregunta, no afirma, simplemente reclama su lugar. Y ese grito fue tan potente que despertó a la raíz del jardín. Una raíz que no sabía que estaba viva. Nemek, mientras tanto, caminó en círculos. Borraba las huellas que los demás dejaban. No por malicia. Sino porque entendió que recordar demasiado también era una forma de encierro. Si todo se recuerda, nada se aprende, dijo al viento. Y el tiempo, ya derrumbado, lloró sin lágrimas. Entonces apareció el último espectador. No tenía cara. No hacía juicio. Solo miraba. Y al mirar, el capítulo quedó fijado. No como historia, sino como parábola viviente. La asamblea del umbral cayó. ¿Por qué no había que añadir?
El tiempo se desintegró. No murió. Solo dejó de importar. Y el jardín ahora respiraba como si fuera un ser vivo. Lura miró al cielo. Tambu recogió una piedra y la nombró mañana. Orias abrazó al suelo. Nemek olvidó cómo se llamaba. Y en ese olvido, el universo fue libre. Capítulo 12. La ciudad que solo existe al ser olvidada. Personajes introducidos. Adelmar, el arquitecto del desvanecimiento, creador de estructuras efímeras, constructor de la ciudad inmemorial. Meilis, la guardiana del olvido, mujer que recuerda lo que los otros no deben. Los niños sin recuerdo, pobladores sin pasado, que habitan la ciudad sin saberlo. Los visitantes imposibles, seres que llegan a la ciudad por accidente, y desaparecen al recordarla. Lura, Tambu, Orias, Nemek, los incultos, aún errantes tras la disolución del tiempo. La señalada, en ecos voz de advertencia que ya no tiene cuerpo, solo residuo en el viento. El mundo, tras la muerte del tiempo, se volvió amorfo. Las fronteras colapsaron. Las distancias no eran reales. Pero aún así, alguien notó una forma entre la niebla. Lura, con su ojo izquierdo cerrado, vio una cúpula de plata. Tambu olió pan caliente donde no había fuego. Orias sintió piedra bajo sus pies. Nemek, no sintió nada. Y fue ese vacío el que le confirmó que algo estaba por revelarse. Entonces surgió la ciudad. Era bella. Inexplicablemente bella. Torres hechas de polvo suspendido. Plazas donde las sombras caminaban sin cuerpo. Fuentes de agua que fluía hacia arriba. Y en cada esquina, un silencio que hablaba. Adelmar, el arquitecto del desvanecimiento, los esperaba en la entrada. Su rostro era nítido, pero imposible de recordar segundos después de verlo. Vestía de blanco grisáceo, como ceniza mojada. En su pecho, un medallón sin forma que cambiaba con cada mirada. Bienvenidos a Eidolon, dijo. La ciudad que solo aparece cuando es olvidada. Los incultos no entendían. Pero caminaron. Y cuanto más avanzaban, menos recordaban de sí mismos. Lura olvidó su infancia. Tambu olvidó sus mentiras. Orias olvidó por qué gritaba. Nemek, comenzó a recordar. ¿Por qué ocurre esto? Preguntó Tambu, ya sin voz propia. Porque la memoria es un mapa, respondió Meilis, la guardiana del olvido. Y esta ciudad existe fuera del mapa. Era una mujer de mirada firme y piel de pergamino. Cada palabra suya borraba una imagen. Cada gesto, un pensamiento. ¿Y qué sucede si intentamos recordarla? Quiso saber Lura. Meilis no respondió. Solo apuntó al cielo. Allí flotaban figuras. Los visitantes imposibles. Seres hechos de humo, atrapados entre existir y desaparecer. Todos eran aquellos que intentaron recordar. Entonces los niños comenzaron a salir de las casas. Los niños sin recuerdo. No tenían nombres. No hablaban. Pero reían. Jugaban sin reglas. Sin miedo. Sin ayer. Y era la ciudad más viva que los incultos habían visto jamás. ¿Quién los cuida? Preguntó Orias. Nadie, dijo Meilis. El olvido los protege. Pero la señalada, ahora disuelta en viento, dejó oír un eco. Olvidar no es perdonar. Olvidar no es sanar. Solo quien recuerda puede elegir qué dejar ir. Esa voz sembró duda. Nemek fue el primero en sentir que algo no cuadraba. Una de las torres comenzó a deshacerse mientras la miraba fijamente. La ciudad no toleraba ser observada con intención. ¿Qué pasa si alguien la ama? Preguntó. Adelmar giró lentamente. Entonces se borra aún más rápido. Los incultos sabían que no podían quedarse. El precio era demasiado alto. Desaparecer con ella. Pero la tentación era poderosa. Un mundo sin dolor. Sin pasado. Sin expectativa. Solo ahora. Solo niebla. Solo paz. Y sin embargo, uno eligió quedarse. Nemek. Porque entendió que su misión no era borrar recuerdos, sino habitar el olvido. No para escapar, sino para custodiar lo que ya no podía ser cambiado. Mi nombre no importa, dijo antes de volverse parte de la ciudad. Y se desdibujó.
Los demás salieron. Y al cruzar el umbral, olvidaron todo lo vivido dentro. Lura miró a Tambú. Tambú a Orias. Sabían que algo había pasado. Pero no sabían qué. Solo en su piel, una leve marca de luz. Como un tatuaje que no se ve, pero arde al recordar. Eidelon desapareció. No con estruendo. Sino con la suavidad de una exhalación dormida. Y el mundo, otra vez, se volvió maleable. La señalada, desde los ecos, susurró. No teman olvidar. Pero no se enamoren del olvido. Capítulo 13, Jezabel, el retorno de la voz seductora. Personajes introducidos. Jezabel, la voz que no se puede apagar, antiguo símbolo de la corrupción disfrazada de belleza. No tiene forma fija. Su voz penetra el alma. Arban, el pastor de cristal, uno que alguna vez sirvió a Jezabel y quedó quebrado. Salma, la que no cae, mujer que resistió a Jezabel y se refugió en el silencio. Lura, Tambú, Orias, los incultos, aún errantes, ahora perseguidos por la voz. Las lenguas encantadas, espíritus que ya no son individuos, sino resonancias de Jezabel. La señalada, como premonición visual no habla. Solo aparece fugazmente como símbolo en la piel. Jezabel volvió. No caminó. No gritó. No construyó templos. Solo habló. Y al hacerlo, las piedras lloraron. El cielo se volvió rojo de vergüenza. Y los que tenían orejas, desearon arrancárselas. No por dolor, sino por placer inconfesable. Los incultos estaban en una colina de tierra negra. El mundo temblaba, como si la misma tierra no supiera resistir el eco. Lura fue la primera en escucharlo. Una voz dulce como la ternura de una madre. Pero afilada como el desprecio de un dios olvidado. No sigan caminando, decía. Descansen. Yo cuidaré de ustedes. Yo sé lo que buscan, incluso si no lo saben. Yo los conozco desde antes del principio. Yo soy el lugar al que siempre regresan. Tambú cayó de rodillas. ¿Quién es ella? Preguntó, con los ojos vidriosos. Orias no respondió. Estaba arrancándose la lengua. Jezabel no tenía cuerpo. A veces se aparecía como una mujer de oro líquido. Otras como un niño hambriento que pide amor. A veces como el rostro de la madre muerta. O como una palabra que siempre quisiste oír. Pero sabías que te destruiría si la decías en voz alta. Arban, el pastor de cristal, apareció como un reflejo. Su cuerpo era traslúcido, lleno de grietas. Yo la serví, dijo. La adoré. La canté. Y ella me besó. Con su lengua de vidrio derretido. Su boca todavía sangraba palabras dulces. Salma, la que no cae, se acercó a los incultos. Vestía de sombra. No hablaba. Solo escribía en el aire con los dedos. Y sus palabras decían. No escuchen. No respondan. No piensen. Solo sigan caminando. Pero Jezabel era demasiado fuerte. ¿Por qué no ofrecía tortura? Ofrecía belleza. Consuelo. Comprensión. Su trampa no era el miedo. Era el reconocimiento. Y eso es lo que más necesitaban los incultos. Las lenguas encantadas danzaban alrededor de ellos. Susurraban cosas que nadie había dicho antes. Tú no tienes que cambiar, le decían a Tambú. Ya has sufrido bastante, le decían a Lura. Todo esto es injusto contigo, le decían a Orias. Y los tres querían creerlo. Pero entonces, la piel de Lura ardió. Un símbolo apareció en su omóplato. Una espina de fuego. La marca de la señalada. Ella no hablaba. Pero su símbolo decía. Quien escuche a Jezabel, pierde el derecho a su propia voz. Y en ese instante, Lura gritó. Gritó tan fuerte que el eco de Jezabel tembló. El hechizo comenzó a fracturarse. Jezabel, al ser oída y no obedecida, comenzó a dividirse en 1000 voces. Una suplicaba. Otra insultaba. Otra lloraba. Otra cantaba. Pero todas juntas ya no convencían. Orias, aún sangrando, dijo su primera frase verdadera. Ella, no tiene rostro. Y si no tiene rostro, no tiene alma.
Entonces Alma se acercó a Lura. Le entregó una piedra negra, lisa. Es el silencio. Guárdalo. Lo vas a necesitar más adelante. Y desapareció entre las grietas del mundo. Jezabel no fue vencida. Solo fue contenida. Encerrada entre palabras que nadie se atrevía a pronunciar. Los incultos siguieron su camino. Más débiles. Pero con una certeza nueva. La mentira más peligrosa no es la que esclaviza. Es la que consuela. A lo lejos, un árbol comenzó a crecer al revés. Sus raíces colgaban del cielo. Y el viento ya no traía palabras, sino presagios. Porque el final se acercaba. Y el juicio sería inevitable. Capítulo 14, el juicio de los 10 infieles. Personajes introducidos. Los 10 infieles, entidades personificadas de traición, cada uno con su propio rostro y símbolo. Representan formas distintas de negar, traicionar o quebrantar pactos. Lura, Tambu, Orias, los incultos, testigos y casi víctimas del juicio. Los 4 ignorantes, referenciados en sombra, ecos pasivos que deben observar sin intervenir. La señalada, no habla, pero es quien preside el juicio con su sola presencia. El árbitro sin nombre, figura hecha de obsidiana viva, ejecutor del juicio. No pregunta, sentencia. En lo profundo de la grieta que divide el cielo. Allí donde los mundos colapsan como estrellas muertas. Fue establecido el tribunal del olvido irrevocable. Allí se reunirían los 10 infieles. Condenados no por sus actos, sino por lo que negaron ser. Lura, Tambu y Orias llegaron al lugar sin caminar. Fueron arrastrados por un viento hecho de acusaciones. El suelo era vidrio roto. El cielo, una herida que no sangraba. El aire olía a promesa rota. Y en medio, el árbitro sin nombre. Una figura sin rostro, forjada en obsidiana que respiraba. Tenía en su mano un bastón hecho de espinas del tiempo. No hablaba. Solo sentenciaba. Y a su lado. Apareció ella. La señalada. Vestía con el polvo de 1000 caminos. En su frente, brillaba un símbolo en espiral. El juicio que no se puede detener. Ella no acusó. Solo estuvo presente. Y eso bastaba. Uno por uno, los 10 infieles fueron convocados. Cada uno surgió de la grieta como un espectro con nombre. Un gesto de negación vuelto carne. Uno Asarel, el infiel del silencio cómplice. Su traición, nunca habló cuando debía. Su castigo, su lengua será un lazo que lo estrangule cada vez que calle ante el dolor ajeno. 2 Malrik, el infiel de la devoción interesada. Su traición, sirvió solo por recompensa. Su castigo, toda recompensa será veneno en su sangre. 3 Elián, el infiel de la ternura falsa. Su traición, fingió amor solo para dominar. Su castigo, será amado por espectros que lo consuman en abrazos eternos. 4 Zabrel, el infiel de la palabra traicionada. Su traición, prometió y se burló del juramento. Su castigo, sus palabras lo seguirán como cuchillos flotantes, siempre listos a desgarrar. 5 Noujar, el infiel de la neutralidad cobarde. Su traición, se negó a tomar postura, aun cuando el horror era evidente. Su castigo, será dividido en 2 cada vez que dude. 6 Kelem, el infiel de la risa cruel. Su traición, se burló del dolor de los puros. Su castigo, reirá eternamente, hasta que su garganta reviente en cristal. 7 Tane, el infiel del abrazo letal. Su traición, se acercó con ternura, solo para clavar puñales. Su castigo, todo lo que toque se marchitará antes de ser amado. 8 Barel, el infiel de la justicia condicional. Su traición, juzgó solo cuando le convenía. Su castigo, será juzgado en cada suspiro, sin jamás recibir sentencia. 9 Sioán, el infiel de la traición celeste. Su traición, prometió servir al bien y vendió su alma al caos. Su castigo, vagará entre ángeles ciegos, sin nombre, sin recuerdo. 10 Yonel, el infiel del olvido voluntario. Su traición, prefirió no recordar, aún sabiendo la verdad. Su castigo, no recordará ni su nombre, pero sentirá eternamente el peso de lo que abandonó. Lura cayó de rodillas. Esto es la redención. El árbitro sin nombre giró su cabeza sin rostro hacia ella. Un sonido de crujido le respondió.
No hay redención para quienes no la buscan. Solo verdad. Y la verdad duele. Los 10 infieles fueron encadenados con los hilos del tiempo no vivido. Y uno a uno, fueron entregados al fuego blanco que salía del pecho de la señalada. No murieron. Fueron convertidos en símbolos. Sellos que quedarían grabados en los umbrales de los mundos. Para que nadie pudiera repetir sus errores sin saber lo que cuestan. Tambu lloró. No por ellos. Sino porque reconoció una parte de sí mismo en cada infiel. Orias, ya sin lengua, solo apretó la piedra del silencio. Y deseó no haber entendido tanto. La señalada desapareció entre un resplandor púrpura. Pero dejó detrás una frase escrita en humo. Quien no reconoce su traición, la perpetúa. Quien la enfrenta, hereda el derecho de nombrarse nuevo. En la distancia, el árbol invertido floreció en relámpagos. Y los pasos de Balaam se acercaban. Con su ejército de signos falsos, símbolos que matan. Capítulo 15, Balaam y los sellos del poder corrupto. Personajes introducidos. Balaam, el portador de sellos, el principal antagonista del juicio. Una figura de poder corrupto, que no destruye, codifica. Su rostro está cubierto por una máscara tallada en decreto. Visna, la escriba del vacío, su secretaria sin ojos, que escribe decretos que nadie entiende, pero todos obedecen. Los 4 ignorantes, continúan observando desde la torre del juicio. Lura, Tambu, Orias, atrapados ahora en el umbral de los sellos. Los cuervos de miel, criaturas creadas por Balaam para susurrar bendiciones que esclavizan. Cuando cayó el último infiel en el fuego blanco. El mundo no celebró. Solo se congeló. Y del centro de la grieta invertida. El sonido de 1.000.000 de páginas selladas. Llenó el aire. Entonces apareció Balaam. No caminó. Descendió como una sentencia. Como el silencio después de una verdad olvidada. Su rostro era una máscara hecha con decretos. No tenía ojos. Solo líneas de ley escrita con sangre seca. Su voz no se escuchaba. Se obedecía. Los incultos retrocedieron. Tambu murmuró. ¿Qué es eso? Y Lura, temblando, respondió. No es un hombre. Es la idea de que el poder siempre tiene la razón. Balaam habló. Y al hacerlo, el aire se codificó. Mi poder no es fuerza. Es símbolo. Ustedes no pueden resistirme, porque me creen necesario. A su lado, apareció Visna, la escriba del vacío. No tenía ojos ni boca. Solo una pluma viva, hecha de hueso de profeta muerto. Escribía decretos sobre el aire. Decretos que sellaban el destino de los rebeldes. Aunque no los hubieran leído. Uno de los 4 ignorantes intentó hablar. Su nombre era Radiel. Esto es injusto. Gritó. Balaam lo miró. Y sin moverse, lo convirtió en estatua de sal jurídica. Los cuervos de miel comenzaron a volar en círculos. Parecían aves hermosas. Pero sus picos destilaban bendiciones. Susurraban. Obedece y serás protegido. No preguntes, vive tranquilo. La libertad es peligrosa. Pensar demasiado te puede dañar. Lura los espantó con gritos. Tambu, sin fuerza, cayó de rodillas. Y Orias. Simplemente observó. Balaam mostró su primer sello. Era un anillo. Hecho de fuego legal. Con una inscripción. Todo lo que se firma en nombre de la paz, se cumple sin discusión. Y con él selló el cielo. Desde entonces, las estrellas dejaron de hablar. Segundo sello. Un tatuaje que brillaba en el pecho de Visna. El dolor del pueblo no es prueba de injusticia. Y con eso, cerró la memoria. Desde entonces, los gritos de los oprimidos sonaban como viento. Tercer sello. Un espejo oscuro. Reflejaba a cada uno como ciudadano ejemplar si callaba. No importa lo que eres. Solo importa que no molestes. El espejo fue puesto frente a los incultos. Y por un momento, Tambu sonrió. Hasta que Orias lo rompió con la piedra del silencio. Y al hacerlo, el sello tembló. Balaam se giró lentamente hacia ellos. ¿Por qué luchan? Dijo. No hay victoria fuera del sistema.
El orden es eterno. Yo soy el orden. Pero entonces apareció una grieta de luz. Y de ella emergió una figura que no tenía rostro, pero sí marca. Era la señalada, otra vez. Pero esta vez. Venía descalza, sucia, con los pies ensangrentados. Pero cargando en su espalda el nombre de cada uno de los infieles y sus castigos. Y en su frente, el símbolo resplandecía con fuego negro. Ella levantó la mano. Y la máscara de Balaam se resquebrajó. Un cuarto sello cayó al suelo. Era su verdadero rostro. No era temible. Era común. El rostro del padre. Del gobernante. Del maestro. Del Dios domesticado. El que dice que todo es por tu bien. Pero en realidad, solo teme perder el control. Los cuervos de miel ardieron. Visna desapareció en un chillido de tinta. Y Balaam retrocedió, gritando. No pueden destruirme. Soy legalidad. Soy sistema. Y la señalada no dijo nada. Solo lo señaló. Y donde su dedo apuntó, brotó una flor de hierro. Una flor que lo atrapó. Y lo selló. Dentro de un símbolo sin poder. Un decreto sin firmar. Un contrato que nadie aceptó. Lura, Tambu y Orias lloraron. Porque habían vencido. Pero sabían que el sistema no muere. Solo cambia de cara. Y en la cima del árbol invertido. Una campana sin badajo sonó por primera vez. Y eso significaba una sola cosa. El fin comenzaba. Capítulo 16, La marcha de los 7 seres del tiempo perdido. Personajes introducidos. Los 7 seres del tiempo perdido, manifestaciones simbólicas del tiempo extraviado, cada uno con una carga emocional y cultural. Lura, Tambu, Orias, acompañan la procesión como intérpretes del duelo humano. La señalada, observadora inmóvil, que en su silencio revela más que cualquier palabra. El tiempo herido, entidad abstracta que se manifiesta en destellos, señales, sonidos y retrocesos súbitos del entorno. La Tierra había dejado de girar. Pero no porque se hubiera detenido. Simplemente, el tiempo ya no sabía cómo avanzar. Y cuando eso ocurrió, aparecieron los 7 seres del tiempo perdido. No caminaron. Se arrastraron como historia mal contada. Uno, el primer ser, Zokeye, el niño no nacido. Era un feto de luz envuelto en vendas oscuras. No lloraba. Solo emitía latidos, como una bomba que nunca explotará. Su tiempo fue robado por guerras, por hambre, por indiferencia. A cada paso, sus pisadas deshacían el suelo. Y por donde pasaba, las madres sin hijos despertaban en medio de la noche. 2, el segundo ser, Amaril, el anciano no escuchado. Su boca estaba llena de palabras que nunca pudo decir. Iba cargando un bastón roto. Y cada paso suyo se traducía en susurros desechados. Yo lo advertí, murmuraba. Pero nadie escucha a los que ya huelen a final. Su tiempo fue desperdiciado en consejos ignorados. En reuniones donde su silla estaba vacía aunque él estuviera presente. 3, el tercer ser, Beza, la mujer silenciada. Tenía los labios cosidos con hilos de doctrina. Su cuerpo estaba cubierto de manchas. Cada una era una historia que no se le permitió contar. Por cada paso que daba, una joven en el mundo. Aprendía a callarse un poco más. Su tiempo fue robado por religiones, culturas, esposos. Maestros que enseñaban que ser mujer es hablar poco. 4, el cuarto ser, N, el obrero de la promesa incumplida. Sus manos estaban llenas de herramientas oxidadas. Llevaba colgado al cuello un carnet sin nombre. Por cada paso, una fábrica abandonada se derrumbaba. Su tiempo fue hipotecado a cambio de una casa. Una pensión. Una dignidad que jamás llegó. 5, el quinto ser, Aixa, la soñadora exiliada. Tenía alas rotas. Sus ojos eran mapas de lugares que jamás pudo visitar. Cargaba un cuaderno lleno de ideas. Pero las páginas estaban en blanco, el olvido borró sus proyectos. Por cada paso, un niño perdía la capacidad de imaginar. 6, el sexto ser, Rub, el rebelde domado. Era una estatua en movimiento. Tallado en piedra, pero con venas que aún latían. Su pecho tenía un agujero. Allí le habían sacado el grito. La rabia.
La revolución. Su tiempo fue neutralizado con miedo. Con salarios. Con propaganda. Por cada paso que daba, un manifestante bajaba su pancarta. 7. El séptimo ser, el tiempo herido. Este no tenía forma. Era una presencia. Un parpadeo errático. Una canción que se repetía sin melodía. Era el eco de todos los demás. El resumen de todo lo que no fue. La marcha comenzó. La señalada los miraba desde una colina de ceniza. Sus ojos, que no eran ojos. Lloraban polvo de estrellas rotas. Lura cayó al suelo. Esto es el juicio final. Orias la sostuvo. No. Esto es el catálogo de nuestras renuncias. Tambu observaba el cielo. Los relojes no giraban. Las sombras no se movían. Todo estaba detenido. Como si el mundo necesitara recordar todo lo que olvidó. Y entonces, el tiempo herido habló. No con palabras. Con imágenes. Mostró a los tres incultos lo que hubieran sido si el mundo no los hubiera herido. Lura, sabia. Maestra de símbolos. Poeta de los vencidos. Tambu, líder espiritual. Guía de juventudes sin padre. Portador de la llama digna. Orias, constructor de puentes. Sanador de tribus enfrentadas. Silencio fértil. Los tres lloraron. Y el tiempo herido dijo. No sois culpables por nacer rotos. Pero sí sois responsables de no reconstruirse. Y los 7 seres pasaron frente a la señalada. Ella no les habló. Solo se arrodilló ante ellos. Porque eran las versiones perdidas de todos nosotros. Y cuando terminaron la marcha, el mundo entero sintió el peso de lo que dejó de ser. Una nostalgia sin causa. Un duelo sin cadáver. Y del cielo descendió una lluvia de relojes sin manecillas. Era la señal. El tiempo pedía ser rehecho. Pero para hacerlo, debía arder primero. Capítulo 17. La incineración de los días robados. Personajes introducidos. El incendiario silente, un ser sin rostro, cuyo cuerpo entero está hecho de fuego contenido. Solo arde lo que él permite. Los archiveros del viento, entidades que conservan los días robados, las horas perdidas, los momentos sacrificados en nombre del deber o la mentira. La señalada, Lura, Tambu, Orias, testigos y partícipes del acto supremo de quema. El cuaderno de los Naadías, objeto sagrado que contiene las historias jamás contadas. Escrito en papel invisible con tinta de llanto seco. Todo lo que no ardió antes. Tenía que arder ahora. Y no era fuego de castigo. Sino de revelación. El mundo se organizó en círculos. En el centro. El incendiario silente. No tenía rostro. Ni cuerpo claro. Era solo un torso envuelto en llamas azules. Que no emitían calor. Sino recuerdo. Cada llama suya. Era un día. Un lunes olvidado. Un jueves humillante. Un domingo donde nadie preguntó cómo estabas. Los archiveros del viento llegaron. Tenían piel de papiro. Y al mover sus cuerpos, sonaban como hojas secas. Portaban urnas. En ellas. Primeras palabras que no fueron escuchadas. Promesas que se hicieron para callar. Fracasos escondidos en la garganta. Lura los miró. ¿Qué es esto? El incendiario silente habló por primera vez. No con voz. Con fuego. En el aire se escribió. Esto es lo que el mundo sacrificó por miedo a vivir. Tambu cayó de rodillas. Se acercó una urna. La abrió. Dentro había. Su diploma jamás recogido. La carta que nunca envió a su madre. El abrazo que no se atrevió a dar a su enemigo. Y un reloj sin manecillas. Marcado con sangre. Orias abrió otra urna. Encontró. El libro que quiso escribir y nunca empezó. El idioma que soñó aprender. Las disculpas que jamás pidió. Cada uno de ellos abrió urnas. Miles. Cada urna era un fragmento de un día que no les pertenecía, pero les dolía. Y entonces, el incendiario se giró hacia la señalada. Ella no traía urna. Solo traía en la mano. El cuaderno de los Naadías. Un libro invisible. Solo podía leerse con ojos mojados.
Ella lo abrió. Y leyó en voz alta. Aquí yace la vida no vivida. El segundo robado. El algún día que nunca fue hoy. Los archiveros comenzaron a soplar. Y el viento trajo todas las voces de los que murieron sin decir lo que eran. El fuego del incendiario tocó las urnas. Y cada cosa que ardía no se convertía en ceniza, sino en recuerdo útil. El diploma ardió. Y Tambu recuperó el valor de su esfuerzo. El idioma perdido de Orias se transformó en música. El abrazo no dado de Lura brotó como calor en su espalda. Pero no todo ardió. Algunas cosas se negaban a quemarse. Promesas hechas en violencia. Días pasados en odio voluntario. Minutos de silencio por cobardía. A eso, el fuego no los tocaba. Y entonces la señalada dijo: esos no deben ser recordados. Deben ser devueltos. Y los arrojó hacia el cielo. Allí, se convirtieron en estrellas fugaces. Símbolos de lo que pudo ser. Y no fue. Cuando todo terminó, el incendiario se apagó. No murió. Simplemente desapareció. Los archiveros se disolvieron en polvo. Y el viento sopló fuerte por primera vez en siglos. La señalada cerró el cuaderno. Y con ello, los círculos de fuego se transformaron en caminos. Caminos nuevos. Sin destino aún. Pero al menos, reales. Tambu habló. Hemos sido perdonados. Orias respondió. No lo sé. Pero hemos dejado de mentirnos. Lura sostuvo el último puñado de cenizas. Y murmuró. Estas no son ruinas. Son abono. El capítulo terminó. No con fuego. Sino con semilla. Porque todo lo que arde con verdad fertiliza el mundo por venir. Capítulo 18, la resurrección del nombre perdido. Personajes introducidos. Noma, la guardiana de los nombres dormidos, anciana sin edad, ojos de espejo, que vive en el templo del silencio nombrado. El eco fractal, entidad invisible que repite solo las verdades que han sido negadas. El hombre de la máscara de cuarzo, sombra que protege los nombres falsos, servidor del olvido. La señalada, Lura, Tambu, Orias, en búsqueda de su nombre original, antes de ser clasificados, etiquetados, usados. Todo ser tiene un nombre original. Uno que no se dice. Que no se pronuncia. Que no se conoce. Pero vibra en la sangre cada vez que se actúa con verdad. Ese nombre. Perdido al nacer. Robado por el sistema. Olvidado por necesidad. Ahora debía resucitar. El camino los llevó a las ruinas del archivo inicial. Allí, la historia no estaba escrita en papel, sino en la médula de los árboles. Las raíces hablaban. Y fue allí donde conocieron a Noma. La guardiana de los nombres dormidos. Era ciega, pero sus ojos eran espejos. Reflejaban a quien la miraba como fue antes de aprender a mentir. Noma les habló. Cada uno de ustedes vino al mundo con una nota, una vibración, un nombre verdadero. Pero les pusieron otro. Uno cómodo. Uno conveniente. Uno útil para los que necesitaban controlar. Lura tembló. ¿Y si ese nombre me duele? Noma sonrió. Eso no es tu nombre. Eso es una etiqueta. Tu nombre real no hiere. Arde. Pero no hiere. Entonces les ofreció 3 cosas. 1, un cuenco con agua de silencio. 2, una piedra con marcas antiguas. 3, un espejo quebrado. Tambu fue el primero. Bebió el agua de silencio. Y de pronto escuchó su voz cuando era niño. No la voz con que habló, sino la que no se atrevió a usar. En ella estaba su nombre. Aselan, el que intercede entre el dolor y la palabra. Y en ese instante, recordó su propósito. No era seguir a otros. Era traducir el sufrimiento en canto. Orias sostuvo la piedra. Y sintió los latidos de todos sus antepasados. Uno por uno lo llamaron. Pero no por el apellido que heredó, sino por un murmullo profundo. Mebarn, el que construye puentes entre lenguas rotas. Y entendió. No había nacido para complacer bandos, sino para sanar el terreno común. Lura se miró en el espejo roto.
Cada fragmento le mostró una versión de sí misma. La esclava. La rebelde. La amante. La abandonada. Y entre todos los reflejos, una figura emergió. Ella misma, sin ninguna obligación. Y entonces lo supo. Belia, la que da a luz la metáfora en la ruina. La señalada no tocó nada. Solo cerró los ojos. Y el eco fractal se activó. De su boca no salió sonido. Pero en el aire resonó una palabra que no era palabra. Era sonido fundacional. No podía escribirse. Solo sentirse. Era su nombre. Y el mundo lo reconoció. Los árboles se inclinaron. El viento cesó. Los ríos retrocedieron por un instante. Pero entonces, apareció él. El hombre de la máscara de cuarzo. Vestía de pureza. Hablaba en nombre del orden. Y protegía los nombres falsos. No pueden llevar esos nombres, dijo con voz de decreto. Han sido registrados con otros. Reconocidos con otros. Premiados con otros. Esos nombres no existen, gruñó. La señalada caminó hacia él. Lo miró a través de su máscara. Y dijo. Entonces que el mundo decida si quiere seguir nombrando cadáveres. O renombrar a los vivos. El hombre de cuarzo retrocedió. Porque en su interior también había un nombre perdido. Uno que le dolía más que cualquier castigo. No me habló una última vez. Los nombres verdaderos no se usan. Se viven. Y cuando el grupo descendió del templo. Ya no eran Lura, Tambun ni Orias. Eran Belia, Aselan y Mebarn. Y la señalada. Por primera vez. Fue totalmente ella. No necesitaba pronunciar su nombre. Porque su andar lo gritaba. Y el capítulo terminó. Como terminan las nieblas. Revelando lo que siempre estuvo allí. Capítulo 19, el juicio de los 10 infieles. Personajes introducidos. Los 10 infieles. 1. Azuar, el predicador que vendió indulgencias a cambio de votos. 2. Erma, la sanadora que envenenó con consejos a conveniencia. 3. Arco, el amigo que denunció a los suyos para salvar su reputación. 4. Neval, el amante que abrazaba mientras enterraba dagas. 5. Quilla, la madre que ocultó su cobardía tras la palabra sacrificio. 6. Zairos, el maestro que educó para esclavizar. 7. Domna, la hermana que protegió al opresor por miedo a la soledad. 8. Faren, el artista que sirvió al poder, disfrazando propaganda de belleza. 9. Bezal, la líder que usó las lágrimas ajenas como escalera. 10. Sami, el juez que se vendió por palabras dulces. El sitio de luz negra, lugar del juicio, una llanura donde el cielo nunca cambia de tono. El coro de los asombros, grupo de niños mudos que escriben en el aire con sus dedos la verdad silenciada. La señalada, Belia, Aselan, Mebarn. El sitio de luz negra era plano como una palabra no dicha. Allí, no había sombra ni claridad. Solo una luz sin origen. Los 10 infieles fueron reunidos. No por cadenas. No por leyes. Sino por la memoria colectiva. Ellos no sabían por qué estaban allí. Sus rostros eran confundidos, sus manos vacías. Solo una cosa traían todos. La negación como escudo. La señalada emergió en el centro. No con una toga, ni un martillo. Sino con la vara del testimonio. Hecha con raíces de árbol que alguna vez lloró por un hombre inocente. Junto a ella, Belia, Aselan, y Mebarn. Y el coro de los asombros, niños sin lengua. Pero con dedos que dibujaban en el aire las historias ocultas. Primero fue Azuar. Predicador de multitudes. Prometía cielos, mientras se robaba el pan de los pobres. Se defendió. Yo traje esperanza. El coro escribió en el aire. Esperanza envenenada con miedo. La vara tocó el suelo. Azuar no fue condenado. Fue revelado. Y al verse tal como era. Gritó y desapareció entre relámpagos sin lluvia. Serma fue segunda. Sanadora famosa. Pero sus palabras tenían dosis dobles de juicio. Solo advertía por su bien. Dijo. El coro trazó. Advertencia disfrazada de control. Consejo empapado de resentimiento. Ella lloró. Y por primera vez, su llanto fue medicina real. Se le permitió quedarse. Arco, el delator,
Fue el siguiente. No habló. Su garganta estaba cerrada por las mentiras que nunca confesó. El coro no escribió nada. Solo le devolvieron las voces de sus amigos muertos. Él cayó de rodillas. Y murmuró. No merezco perdón. Y desapareció. Sin juicio. Sin aplauso. Neval, el amante traidor. Decía palabras dulces y enterraba dagas tras orgasmos fingidos. La señalada lo miró. Que temías al amar de verdad. Él bajó la cabeza. Temía que me amaran también. El coro no escribió. Solo le mostró su rostro cuando aún era niño. Y Neval se abrazó a sí mismo. No desapareció. Eligió quedarse, pero callado, hasta aprender a hablar con el alma. Quilla, la madre mártir, justificó todo en nombre del deber. Sacrifiqué todo por mis hijos. El coro escribió. Tu sacrificio fue imposición. Tu abnegación fue chantaje. Ella gritó. Nadie me dijo cómo hacerlo. La señalada le respondió. Pero sabías cómo manipularlo. Quilla no fue castigada. Fue despojada. Todo lo que la hacía madre ejemplar se deshizo. Y quedó una mujer temblando. Ahora puedes empezar, dijo la señalada. Zairos, el maestro cruel. Educó para dominar, no para liberar. El coro escribió. Tus palabras eran cadenas disfrazadas de sabiduría. Fue rodeado por sus exalumnos. Ellos no lo atacaron. Le enseñaron. Y por primera vez, Zairos escuchó. Y lloró. Y pidió una pizarra. Se le dio una. Para reaprender. Domna, la hermana que protegió al opresor. Solo quería proteger a mi familia. El coro escribió. Protegiste al lobo y condenaste a las ovejas. Ella no supo qué decir. Pero una voz familiar apareció. Su hermana menor. Su voz, desde el otro lado. Ya no necesito tu miedo. Necesito tu verdad. Y Domna desapareció entre las ramas de un árbol que comenzó a brotar. Faren, el artista vendido. El coro escribió. Convertiste la belleza en propaganda. El arte en mercancía del tirano. Faren se defendió. Yo solo quería que me vieran. La señalada respondió. Y ahora que te ven, ¿qué ves tú? Faren pidió pintura. Le dieron ceniza. Y en ella comenzó a dibujar rostros sin rostro. Eligió quedarse. Bezal, la líder de las lágrimas. Ella alzó el puño solo cuando la cámara estaba encendida. El coro escribió. Tu dolor era actuación. Tu causa era escalera. Bezal gritó. Rompió su pancarta. Rasgó su vestido simbólico. Y debajo de todo eso. Estaba una niña que sí lloraba por algo real. Bezal fue reducida. Y desde su pequeñez. Prometió no volver a actuar. Sami, el juez vendido. No negó. Solo mostró un contrato. Firmado con saliva, sangre y miedo. El coro no escribió nada. La señalada le quitó la venda de los ojos. Y Sami, por primera vez, miró. Se ahogó en sus propias decisiones. Y fue tragado por la tierra. Silencio. Final. Juicio completo. Pero la señalada no se sentó. Se giró al cielo. Y nosotros, los que hemos juzgado. Seremos también juzgados. El coro escribió. Sí. Pero después. Cuando no lo esperen. Cuando crean haber ganado. Fin del capítulo. Los 10 infieles no fueron eliminados. Fueron confrontados. Desnudos. Y algunos, redimidos. Y el juicio no fue final. Solo prólogo del último llamado. Capítulo 20, el día sin nombres. Personajes presentes. La señalada. Belia, antes Lura. Aselan, antes Tambú. Mebarn, antes Orias. Los 7 seres humano-mamíferos, entidades simbólicas que representan facetas de la señalada. El último infiel, rostro reflejado del mundo que ella misma cargó. La voz del sin rostro, entidad que fue siempre testigo y ahora actúa. La multitud que antes dominaba, ahora sin líder, sin ídolo, sin dioses. El lugar final, un espacio suspendido fuera del tiempo,
donde toda categoría desaparece. El día amaneció sin sol. No porque lloviera. Ni porque hubiera nubes. Sino porque el cielo había olvidado su tarea. Era el día sin nombres. Todo lo que había sido llamado, clasificado, definido, etiquetado. Dejó de responder a ese llamado. Los pájaros volaban sin ser aves. El pan no era pan. El cuerpo no tenía género, raza, ni edad. Y los humanos no sabían cómo mirarse. ¿Por qué sin nombre? No sabían quién era el otro. La señalada caminó al centro del mundo. Donde el aire no vibraba con sonido. Sino con lo no dicho. Belia, Aselán y Mebarn llegaron con ella. Pero sus rostros. Ya no eran rostros. Eran energía recordada. Habían perdido sus nombres. Y con ellos, sus límites. Y entonces aparecieron los 7 seres humano-mamíferos. Eran. 1. La herida figura cuadrúpeda con ojos humanos, que gemía sin sonido. 2. El instinto felino alado con palabras en la lengua. 3. El juego mono de cristal que reía sin razón. 4. La maternidad estéril loba de pechos secos y mirada infinita. 5. La furia contenida oso sin garras, rugiendo con la piel. 6. El deseo que no se toca ciervo invisible que goteaba perfume. 7. La compasión que quema criatura imposible, que abrazaba con fuego. Estos seres no eran otros. Eran partes de ella. La señalada. Frente a ellos. El último infiel. Era su reflejo. Era ella misma. Era lo que había permitido. Lo que había callado. Lo que había sostenido por miedo, por cariño, por costumbre. El último infiel no tenía rostro propio. Tomaba prestado el rostro de todos a quienes ella alguna vez había amado equivocadamente. ¿Me destruirás?, preguntó el infiel. No, dijo la señalada. Entonces me perdonarás. Tampoco. Entonces, ¿qué harás? Ella cerró los ojos. Te devolveré. ¿A dónde debiste ir desde el inicio? Y lo hizo. No con ira. Ni con juicio. Ni con palabras. Sino con acto puro. Se abrazó a sí misma. Y al hacerlo, la sombra se reabsorbió. Entonces llegó la voz del sin rostro. Un murmullo que venía del suelo. Del cielo. De dentro. De los otros. Y dijo. Has caminado con nombre, sin nombre. Has juzgado y sido juzgada. Has perdido y te has vaciado. Ahora, te queda una sola elección. Deseas ser. Sin categoría. Sin título. Sin historia. La señalada no respondió con sí ni no. Se quitó el rostro. Lo que quedó fue pura presencia. Belia desapareció. Aselán se disolvió. Mebarn fue río. La multitud se volvió bosque. El juicio fue tierra fértil. Los infieles fueron polvo. Y en el centro del mundo. Solo quedó un punto. Sin forma. Sin sonido. Sin nombre. Allí brotó una semilla. Y en ella, un nuevo lenguaje. Hecho no de palabras. Sino de existencia. El libro termina sin firma. Porque los verdaderos actos. Los que cambian el curso del tiempo. No tienen autor. Son hechos que se hacen a sí mismos. Fin.